Diseño completo al azar. Una introducción. El diseño completamente aleatorizado se utiliza para comparar tres o más tratamientos. ¿Sí? Cuando es una población o dos poblaciones, se utiliza la t-student o la distribución Z normal, que va a depender del tamaño de la muestra, ¿no? Si es menor que 30, la t-student. Si es mayor o igual a 30, se utiliza la Z, que es la distribución normal. Puedo utilizar una población o comparar dos poblaciones. Cuando ya comparo más de dos poblaciones, es decir, de 3 en adelante, ya se utiliza el análisis de varianza, el ANOVA. Entonces, al utilizar el ANOVA, ya usted va a tener que utilizar o echar mano de los diseños experimentales. Uno de ellos es el diseño completamente aleatorizado o DCA, donde cada población va a hacer un tratamiento. Entonces, es el más simple de estos diseños, el más básico. Dentro de su esquema de análisis de varianza se consideran dos fuentes de variación, los tratamientos y el arroba aleatorio experimental. Se llama completamente al azar porque todas las corridas experimentales se realizan de forma aleatoria. Uno de los principios de los diseños experimentales es la aleatoriedad. También existe el diseño incompleto al azar, donde alguna unidad experimental se ha perdido por algún factor externo no controlable. Puede ser reemplazada esa unidad experimental a través de una estimación, dependiendo de qué tipo de variable se ha medido. Puede ser la media, un estimador para esa unidad experimental que se ha perdido, si la variable es cuantitativa, y si es cualitativa, la moda. Pero hay diferentes metodologías para poder reemplazar esa unidad experimental que se ha perdido. Pero eso sería objeto de otro video. El diseño completamente al azar considera un factor que afecta a la variable de respuesta, aunque también puede haber más de un factor, por ejemplo el DCA con arreglo factorial A por B, es decir, factor A y factor B. Puedo tener el factor A niveles de nutrición y factor B tipos de riego. Puedo tener nutrición, factor A variedades, factor B, y así medir su interacción. También puedo tener un arreglo factorial A por B por C, es decir, tres factores. Ahora veamos un ejemplo. Se hace un estudio sobre la efectividad de 4 insecticidas en moscas. Para ellos, cada insecticida se aplica a un grupo de moscas. Esto pudo haber sido una unidad experimental que puede ser una caja. Y se cuenta la variable, ¿no? Se cuenta la variable que es el número de moscas muertas sobre moscas totales. Y es expresado en porcentajes. Si hacen 5 réplicas, los resultados se obtienen en esta tabla, ¿no? Voy a tener los 4 insecticidas y aquí las 5 repeticiones, donde se midió la variable número de moscas muertas sobre el número de moscas totales y se sacó en porcentaje la variable de medición. Ahora, para aplicar un tema de diseño completamente al azar, un DCA, primero hay que ver si los datos siguen una distribución normal, ¿no? Deben tener la misma varianza, ser independientes y si se distribuyen normalmente. Aquí está el modelo de un diseño completamente al azar. Tengo la medida general, el tratamiento y el error aleatorio, donde el error aleatorio tiene una distribución normal con medida cero y varianza sigma cuadrado. Entonces el análisis de varianza, ANOVA en inglés, se descompone en varianza de los tratamientos y la varianza del error. El objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre los tratamientos, para lo cual se compara la varianza del tratamiento contra la varianza del error y se determina si la primera es lo suficientemente alta según la distribución Fisher, que nos va a ayudar a verificar el tema de la significancia. Este es el modelo del DCA, ¿sí? Y es la variable dependiente, Y y J, mu es la media general, T, tau es el efecto del y tratamiento y el error aleatorio IJ, ¿sí? Con media cero y varianza sigma cuadrado para todo IJ. El objetivo de la ANOVA en este caso son efectos fijos, que uno lo fija al inicio, la variable independiente, no son efectos aleatorios, eso es otro tema, donde el contraste de hipótesis es que todos los tratamientos hasta T sub K son iguales entre sí o tienen un efecto nulo, es decir, la hipótesis nula. Gráficamente
sería que todas estas distribuciones, cada tratamiento viene a ser una población, que puede ser personas, animales o cosas, según donde se esté probando, ¿no? Todas las medias van a caer en el centro, es decir, estadísticamente son iguales, numéricamente pueden ser diferentes, pero estadísticamente son iguales. Versus la hipótesis alterna, la cual se deriva de la hipótesis de investigación, matemáticamente se expresa como que cada tratamiento es diferente, o son diferentes entre ellos, y que su efecto es diferente entre ellos, no es igual a nulo. En palabras sería que al menos un tratamiento tiene efecto no nulo o será el más eficiente. Gráficamente, supongamos que son 3 tratamientos, voy a tener 3 medias, las 3 medias son diferentes, ¿sí? Si tengo el tema de los insecticidas que vimos anteriormente, voy a tener 4 insecticidas que evaluar, voy a tener 4 poblaciones, 4 medias diferentes, en el caso de la hipótesis alterna. ¿Qué es lo que yo quiero? Que lo que yo sospecho, hipótesis, se compruebe, que sería la alterna, de que todo lo que estoy probando tiene diferentes medidas, por lo tanto son diferentes estadísticamente, pero tengo que valorar esto a través de un p-valor o una f calculada, que la f es Fisher. Uno de los principios de la unidad experimental es aleatorizar, o del diseño experimental es aleatorizar. Entonces yo tengo aquí, supongamos, 20 parcelas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo unifactorial, es decir, un solo factor de CA, donde tengo 5 tratamientos y 4 repeticiones. En total tengo 20 unidades experimentales, las cuales son parcelas. Etiqueto las parcelas del 1 al 20, donde los tratamientos van a ser T1 en la réplica 1. Entonces, otro principio, aparte de la aleatoriedad para un diseño experimental, es hacer réplicas. Esto disminuye el error experimental aleatorio. T1, T2, T3, T4, T5, repetición 1. T1, T2, T3, T4, T5, repetición 2, hasta la repetición 4. O sea, a cada tratamiento le voy a asignar una parcela de forma aleatoria. Esto lo puedo asignar a través de números aleatorios, ya sea en Excel, o hay libros donde tienen números aleatorios. Y usted puede asignar de forma aleatoria. La aleatoriedad me ayuda a disminuir el error y a encontrar diferencias significativas. Entonces, en la parcela 16 va a estar asignado el tratamiento T1 de la réplica 1. En la parcela 18, T2, R1 y así, ¿sí? Todas las 20 parcelas han sido aleatorizadas y va asignado un tratamiento. Entonces, ¿cómo quedan? Este sería el croquis del ensayo, ¿sí? Tengo la parcela del 1 al 20 y aquí están de forma aleatoria los tratamientos con su respectiva repetición, ¿sí? Están asignados de forma aleatoria. Aquí tengo que la unidad experimental es una maceta, es decir, voy a evaluar una planta, y acá de forma aleatoria he asignado los tratamientos. Esto es un diseño completamente al azar. Un diseño completamente al azar donde he puesto o he aleatorizado los tratamientos. Una vez que he aleatorizado, aquí ya están los datos ordenados en una tabla donde saco la media de cada tratamiento. La media de A, la media de B, del tratamiento C, D. Y tengo la media de todas estas medias. Esta ya es una tabla de análisis de datos ordenados. Entonces el esquema o el análisis de varianza, donde yo tengo fuentes de variación, sumas cuadráticas, grado de libertad, media cuadrática, f calculada y f de la tabla. Las fuentes de variación, como vimos en las primeras diapositivas, tratamiento y el error experimental. Sumas cuadráticas de los tratamientos, suma cuadrática del error, suma cuadrática total. Los grados de libertad y bueno, sumas cuadráticas, medias cuadráticas, donde es la suma cuadrática del tratamiento dividido para su grado de libertad. La media cuadrática del error es la suma cuadrática del error dividido para su propio grado de libertad. La f calculada viene a ser la media cuadrática del tratamiento sobre la media cuadrática del error. Entonces, vemos que SC son sumas cuadráticas, MC es medias cuadráticas, FC f calculada, FT f de la tabla, GL son los grados de libertad. Y FT es f de la tabla, pero
¿Cómo yo sé si acepto o rechazo la hipótesis? Si f calculado o fc es mayor que ft, que es f de la tabla, donde f de la tabla es un valor que obtengo en la tabla de Fisher con un alfa predeterminado, grados de libertad del tratamiento y grados de libertad del error, si se cumple esta desigualdad, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Si se cumple esta desigualdad, si f calculado, es decir, este número que sale aquí, es mayor al de acá, entonces se rechazaría la hipótesis nula. La hipótesis nula sería que todos los tratamientos son iguales, que es lo que yo quiero inicialmente. Yo quiero rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que mi sospecha de que los tratamientos, en este caso pongamos el ejemplo de los insecticidas, sí funcionan en todas sus formulaciones. Si hay diferencias entre los insecticidas. Eso es lo que se desea, ¿no? Usted hace un experimento para validar su hipótesis de investigación, la cual es transformada matemáticamente a una hipótesis estadística, donde su hipótesis de investigación se transforma en la hipótesis alterna. Entonces usted quiere que la hipótesis alterna sea aceptada y rechazada la hipótesis nula. Entonces con esta desigualdad usted lo va a lograr. Entonces, ¿cómo saco las sumatorias cuadráticas? Aquí están, la sumatoria cuadrática total, doble sumatoria de y y j, es decir, todos los elementos que se han observado al cuadrado menos este factor de corrección que es y punto punto, es la suma de las sumas al cuadrado. Mientras que la suma cuadrática del tratamiento es la sumatoria de y igual a 1 hasta t de y punto al cuadrado sobre el número de réplicas menos el factor de corrección. Y la sumatoria cuadrática del error es la suma cuadrática total menos la suma cuadrática de tratamientos. Aquí es importante que las sumas, haciendo un tema de sumatorias y al sumar números al cuadrado, por eso se llaman sumas cuadráticas, si usted libera un número al cuadrado, su signo va a ser positivo. Y si sumo números positivos, el resultado va a ser positivo. Entonces no le puede dar a usted una suma cuadrática negativa. ¿Sí? Eso es un error que se comete o no se tiene en cuenta de que las sumas cuadráticas deben ser positivas porque todos los elementos van a estar elevados al cuadrado, por lo tanto voy a sumar números positivos. Por ejemplo, aquí en la sumatoria cuadrática del error se pone la sumatoria cuadrática total primero, porque la sumatoria cuadrática total es la suma de todas las otras fuentes de variación. Entonces, esta suma cuadrática total es un número más grande que la sumatoria cuadrática de los tratamientos, por lo tanto la sumatoria cuadrática del error me va a dar positiva. ¿Sí? Repito, esto no le puede dar negativo porque usted está elevando el cuadrado a los elementos a un índice par, por lo tanto el signo va a ser positivo. Si sumo son números positivos, voy a tener una sumatoria cuadrática positiva. El cuadrado medio del tratamiento va a ser la sumatoria cuadrática del tratamiento sobre su grado de libertad. Y el cuadrado medio del error, su suma cuadrática del error sobre sus propios grados de libertad. Es decir, cuando ya tengo ya las sumas cuadráticas, solo reemplazo. Y aquí está el criterio, ¿no? F calculada tiene que ser mayor a la f de la tabla. Si se cumple esta desigualdad, se rechaza la hipótesis nula, que es lo que deseamos desde el inicio. Tenemos el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión expresada en porcentaje, donde la varianza aquí es la media cuadrática del error. Entonces, si le saco la raíz, voy a tener la división estándar del experimento sobre el promedio de los promedios por 100%. Y el coeficiente de determinación, R cuadrado, es la sumatoria cuadrática del tratamiento sobre la sumatoria cuadrática total. El R cuadrado es un valor que fluctúa entre 0 y 1, que lo puedo leer también en porcentaje. ¿Sí? Es la participación de las variables independientes en el modelo. Por eso que a veces, o mayor veces, es deseable que este valor sea alto, 0.8, 0.9, mayor a 0.7 en adelante. Y tampoco es muy bueno que sea 1 o que sea demasiado cercano a 1. Entonces este valor mide la participación de las variables independientes. Recordemos que los tratamientos son variables independientes porque son objeto de manipulación. Y este R cuadrado puede ser leído en porcentaje. R cuadrado, repito, fluctúa entre 0 y 1. No le puede dar 2.7 porque solo se encuentra en un intervalo en un rango métrico de 0 a 1. Hablemos ahora de los grados de libertad.
es muy importante y la pregunta siempre de los estudiantes o personas que estamos en la investigación en el tema experimental, la pregunta siempre es, ¿y cuántos tratamientos puedo plantear en el diseño? ¿Con cuántas repeticiones? Hay factores económicos, recursos, logística, etcétera. Pero básicamente o matemáticamente, los grados de libertad del error son los que mandan aquí. Matemáticamente, este numerito tiene que ser mayor o igual a 12. ¿Sí? Entonces dice, no menos de 12 grados de libertad en el error experimental. Al existir menos grados de libertad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No se observarán diferencias significativas en el modelo. ¿Sí? Entonces aquí hay una disyuntiva. Bueno, pocos tratamientos, muchas repeticiones, o muchos tratamientos, reducir repeticiones. Entonces aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Tengo tratamientos 3, repeticiones 4, voy a tener 12 unidades experimentales, lo cual parece que es poco, ¿no? Entonces, los tratamientos son una insecticida de prueba sin aplicación y una insecticida convencional. Tengo aquí los 3 tratamientos, 4 repeticiones. Pero miren el esquema de análisis de varianza. La fuente de variación son los tratamientos, el error, ¿sí? Y obviamente el total. Miren los grados de libertad. T-1, es decir, 3 de tratamiento menos 1 me da 2. Esos son los grados de libertad del tratamiento. Y el error sería T por R menos 1, lo cual me da R es 4, menos 1, 3. Por 3, que son los tratamientos, me da 9. Y aquí el total es T por R, que sería 12, menos 1, 11. Es decir, este diseño completamente al azar, con 3 tratamientos y 4 repeticiones, no cumpliría matemáticamente su grado de libertad del error, la condición de que debe ser mayor o igual a 12. Y alguien me puede preguntar, bueno, ¿y eso qué me influye? Usted no va a encontrar, se pueden cometer errores de tipo 1 y errores de tipo 2, ¿sí? Y con respecto al contraste de hipótesis. Puede ser que su hipótesis sea verdadera y usted la rechaza o viceversa. Entonces, necesita usted para poder encontrar diferencias significativas que matemáticamente esto sea mayor o igual a 12. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora tengo 4 tratamientos y 6 repeticiones? Tengo 2 insecticidas de prueba, un testigo y un insecticida de testigo 2. Tengo 6 repeticiones. Entonces voy a tener 24 unidades experimentales. Bajo el mismo concepto de los grados de libertad, aquí tengo T-1, que sería 4 menos 1, 3 grados de libertad para el tratamiento. Total sería T por R, que sería 6 por 4, 24 menos 1, 23. El error experimental es, para llegar a 23 sería 20, ¿no? 20 más 3 me da 23, por eso que es total. Grados de libertad total 23, debe ser 20. Aquí básicamente voy a tener que la fórmula del error experimental es T por R menos 1, ¿sí? Y eso me debe dar 20. Entonces, si T es 4 y R es 6, 6 menos 1, 5, 5 por 4, 20. Efectivamente es 20. Y nos damos cuenta que 20 sí cumple, ¿no? Es mayor o igual a 12. Por lo tanto, este número de tratamientos y repeticiones me va a ayudar a mí a encontrar diferencias significativas. ¿Sí? Me va a ayudar a encontrar esto de aquí, lo cual es importante para mi experimento. Lo cual es muy importante para mi experimento. Esta es de vital importancia entender los grados de libertad porque a veces no tenemos claro cuántos tratamientos, cuántas repeticiones. Obviamente alguien me puede decir, puedo poner más tratamientos, puedo poner más repeticiones. Claro, lo puede hacer. Si tiene los recursos, el tiempo, lo puede hacer, pero una cosa es hacer un diseño donde trabajes fuerte o hacer un diseño inteligente. Sí, puedes acoplar un diseño experimental donde puedes evaluar otro factor y tener las mismas unidades experimentales, las cuales has incrementado. Entonces no se trata de trabajar duro, sino trabajar inteligentemente en un tema investigativo experimental. Entonces,
Si usted rechazó la hipótesis nula en el modelo de efectos fijos, se debe realizar cualquiera de estas pruebas. Y aquí están los alfas, puede ser punto .1, punto .05, punto .01, que son los niveles de significancia. Entonces estas pruebas comparan las medias, prueba de Dunet, CNK, Duncan, prueba de Tukey, intervalo de confianza, etcétera, etcétera. En nuestro caso vamos a centrarnos en lo que es la prueba de Tukey, que es una prueba comparativa. Les he compartido lo que es la tabla de Tukey, donde B1 es aquí las columnas, es decir, el número de tratamientos que usted va a revisar, ¿sí? Y B2, que son las filas, voy a tener aquí los grados de libertad del error, ¿sí? Voy a tener los grados de libertad del error. Entonces yo puedo tener, supongamos, puedo tener 4 tratamientos, ¿sí? Y los grados de libertad van a ser, supongamos que sean 12. Entonces aquí voy a tener dos niveles de significancia, punto .05 y punto .01. Entonces supongamos que trabajamos con punto .05, entonces el valor de Tukey viene a ser la intersección entre la columna y la fila. Con 0.05 el valor de Tukey sería 4.20, ¿sí? Porque con esta significancia de 0.05 yo busco la intersección entre la fila y voy a tener la intersección con la columna. Y este sería el valor 4.20 que yo voy a reemplazar en la fórmula, ¿sí? Este es el Q de alfa, de T, de grado de libertad del error. Este es el número que usted va a necesitar y encontrar. Entonces les he compartido esta tabla Tukey para que usted pueda encontrar estos valores. A veces es un poquito complicado encontrar esta tabla, por eso se las he compartido. Aquí se muestran las referencias del diseño completamente al azar, todo el material de referencia. Suscríbete, si te gustó dale like, comenta, guarda y comparte. Muchas gracias.